Bienvenidos a su programa Revolución Misionera, llevando el Evangelio a los pueblos y comunidades no alcanzadas, cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate, oh Señor, cántalo conmigo. Las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor. El tema de hoy: exaltando a Cristo en medio de la persecución. Hechos capítulo 4, versículo 19 hasta el 31. En tu bondad, acuérdate. Señor, queremos pedirte por las naciones de la tierra. Queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros, que en tu favor y tu bondad escuches el clamor de tus hijos en esta noche. Escuches el clamor de tus hijos alrededor del mundo entero. Que tengas misericordia de las naciones. Ten misericordia de nuestro país. Hermano, levante su voz y ahí donde usted está, empiece a clamar al Señor y a decirle: Señor. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Gloria al Señor. Vamos a hablar bajo el tema exaltando a Cristo en medio de la persecución. Amén. Ya en la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo nos advierte acerca de la persecución que íbamos a sufrir como seguidores de Él. Amén. Ya el Señor lo advirtió en su palabra en Mateo 24, versículo 9, la segunda parte del versículo dice: seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hay algo que está causando persecución en el mundo y es un nombre. Amén. El nombre de Jesucristo, el nombre sobre todo nombre. Esta es la primera persecución que enfrentan los apóstoles ya sin Cristo, ellos solos, porque tuvieron persecución cuando vinieron a arrestar a Jesús, ¿verdad? Y ellos salieron corriendo. Pero esta es la primera persecución que enfrentan específicamente Pedro y Juan, luego de haber hecho un milagro de sanidad. Amén. Orar por un hombre paralítico de más de 40 años y este hombre haber sido levantado. Y uno diría, bueno, ¿quién se puede enojar porque un hombre haya sido sanado? Pero hermano, los enemigos de Dios se molestan cuando Dios hace milagros, cuando Dios hace algo bueno por alguien. Amén. Los enemigos de Dios se molestan y se levantan. Y ya el Señor los advirtió: serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Hoy en día se usa mucho el término Dios generalizado, ¿verdad? Y yo siempre le digo a la gente, cuando usted vaya a hablar y decir Dios, diga Jesús, porque nuestro Dios tiene un nombre. Porque hoy en este mundo a todos se le llama Dios.
y Dios por aquí. Ellos no se molestan si usted dice Dios, porque Dios puede ser cualquier cosa. Para algunos puede ser un árbol, para otros puede ser una rata, una serpiente, un elefante, una vaca. Puede ser un hombre que le llaman Dios, pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso y tiene un nombre, amén. Y ese nombre es Jesucristo, amén. El creador de los cielos y la tierra. Y ese es el nombre que está causando problemas y persecución. Pero Jesús advirtió que íbamos a ser aborrecidos por causa de su nombre. El mundo nos iba a aborrecer como lo aborreció a él también. En Juan 15, 18 al 20, dice el Señor Jesús hablando: si el mundo les aborrece, sepan que a mí me aborreció primero, antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo no los va a aborrecer. Pero como ustedes no son del mundo, yo los elegí del mundo y los saqué del mundo, el mundo les aborrece. Ustedes no son mayor que yo, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me rechazaron, a ustedes también. En Juan 16, 2 al 4, el Señor dice: les van a expulsar de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que les mate a ustedes va a pensar que está rindiendo servicio a Dios, como Saulo de Tarso, amén, que mató cristianos en nombre de su Dios, pero no conocía a Jesucristo. Y dice el Señor: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden que yo se los había dicho. Ya estamos advertidos. En Juan 16, 33, en la segunda parte del versículo, el Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Así que, hermanos, eso está profetizado. El cristiano va a ser perseguido. Eso es parte del evangelio. Eso viene en el paquete. Amén. Hay muchos que quieren la gloria y el poder y lo bueno y las bendiciones, pero no quieren la cruz, no quieren la persecución. Y eso no puede ser. Si no hay cruz, no hay verdadero cristianismo. Segunda de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso está prometido. Vamos a padecer persecución. Todos nosotros tenemos persecución espiritual, todos nosotros, porque tenemos un ataque continuo. El enemigo anda persiguiendo, molestando, dice, está al acecho, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también hay hermanos que literalmente están padeciendo persecución física también. No solamente tienen una guerra espiritual como usted y yo la tenemos, y algunos creen: ay, esto es demasiado, la guerra espiritual. Y los que están todavía sufriendo en su propia carne, hermanos. Muchos pueden exclamar, como dijo el apóstol Pablo: tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo. El hermano Richard Umbran, después de salir de 14 años de prisión en Rumania comunista, él dijo: no me quiero comparar con el Señor Jesús, pero yo cargo marcas del Señor en mi cuerpo. Tenía hoyos literales de tanta tortura y le pidió que le metieran las manos, así como Tomás dijo que si veía al Señor quería probar. Amén. Hermanos, muchos hermanos están pagando en carne viva el precio por servir al Señor. Pero la palabra también nos dice, no dice pobrecitos los perseguidos, son dignos de lástima. No dice eso la Biblia. En Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11: bienaventurados cuando por mi causa, bienaventurados, dichosos, felices, cuando por mi causa les vituperen y les persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Primera de Pedro 4:14 al 16 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Sabe lo que significa vituperados? Avergonzados, censurados, rechazados. Si sois avergonzados por el nombre de Jesucristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. De parte de ellos, de los de afuera, Él es blasfemado, pero por nosotros Él es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque según Romanos capítulo 8, versículo 35 al 37, ¿qué dicen esos versículos? Decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Un hombre que había padecido en su cuerpo las marcas de la persecución. Él decía: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Dice él, como está escrito, por causa de Cristo somos contados como ovejas del matadero, somos muertos todo el tiempo. La gente nos mira como ovejas que van rumbo al matadero, y el Señor dijo: ustedes están como corderos en medio de lobos. Pero ¿qué dice el versículo 37? Antes, en todas estas cosas, Dios ha prometido la victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Óigame, alguien decía
que en medio de la iglesia perseguida no hay tibios. Y el motivo de oración por ellos no es pobrecito, no. Es que simplemente que ellos puedan exaltar a Cristo en medio de todo y predicar a Cristo y ganar almas. Ellos dicen, oren por fortaleza, oren. Pero hermanos, yo creo que muchos de nosotros necesitamos más oración que ellos. Nuestro estado espiritual es más degradante y agónico que el de ellos. Es triste. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que el cristiano que es perseguido es bienaventurado. Amén. Bienaventurado. Y de hecho, como he dicho en otras ocasiones, nosotros somos el mínimo porcentaje que no tiene persecución. El 15% de la población del mundo tiene libertad religiosa. El otro 85% está bajo persecución. Te dirá, bueno, ¿cómo va a ser? Lo que pasa es que ahí se concentra la mayor población del mundo, en la ventana de 1040, ahí está la mayor cantidad de gente y ahí es que hay más persecución. Ya aquí, como le dije, China tiene más gente que toda América junta, la India tiene más gente que toda América, entonces aunque aquí haya libertad, es poca la gente comparada a lo que hay allí, que no tiene libertad. Pero aún así el nombre de Cristo está siendo exaltado, amén. El evangelio está siendo predicado en medio de oposición, en medio de, hermanos, hay gente que ha dado su vida literalmente para llevar el evangelio. Óigame, ¿y nosotros qué estamos dispuestos a dar? A mí el mensaje de la iglesia perseguida me confronta, me hace sentir avergonzada muchas veces de lo mediocre, de lo tibios que somos, de lo cómodo que somos. No podemos dejar la cama un día por el Señor, por orar por nuestros hermanos perseguidos. Es demasiado pedir cuando muchos dejan su vida en el campo misionero, hermano. Dejan sus familias, padecen tantas cosas. Ahora, ¿qué pasó aquí en esta lectura que hemos leído, que a mí me encanta? Amén, de Pedro y Juan. Todo comienza en el capítulo 3 de Hechos, cuando ellos se encuentran aquel paralítico, aquel cojo de nacimiento que tenía más de 40 años, pidiendo limosna frente a una de las puertas del templo. Pedro y Juan iban a orar. Amén. Gloria a Dios, por eso cristianos de oración. Cuando hay oración, Dios se glorifica. Pedro y Juan iban a orar, en una hora siempre, la hora novena, a las 3 de la tarde, que se unían a orar en el templo, los hermanos. Y cuando llegan allí encuentran a aquel paralítico, ¿verdad?, que le pide unas limosnas. Este hombre vivía de la caridad, no tenía forma de ganarse la vida, tenía que vivir de lo que mendigaba. Y cuando él está allí, Pedro y Juan, en el nombre de Jesús, declaran sanidad a este hombre. Le dicen, mira, no tenemos plata ni oro, no tenemos dinero que darte, pero te vamos a dar algo mejor. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Óigame, aquel hombre que todos conocían, porque ya estaba acostumbrado a estar allí, de repente se pone sobre sus pies, comienza a saltar, a alabar a Dios. Esto hace que la gente venga de curioso. Óigame, y viene la gente, ¿qué es lo que está pasando? Y eso era algo evidente, era algo que no podían contradecir los religiosos. ¿Qué podían decir? Lo peor fue en el nombre de quién fue este hombre sanado. Eso era lo que le molestaba, ¿en qué nombre? Porque no fue en nombre de una religión, sino en el nombre de Jesús, aquel hombre que ellos habían matado y que aborrecían. Óigame, y cuando viene la gente, especifica el capítulo 4, versículo 4, que ya se habían convertido más de 5,000 hombres con este milagro. A los líderes religiosos le estaba molestando el problema, el asunto, y llaman a Pedro y a Juan. Y le dicen, díganos en qué autoridad y con qué nombre ustedes han hecho esto. Y Pedro le dice, eso me encantó, ¿verdad? En el capítulo 4, versículo 9, vamos a leer desde el versículo 7. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, bien importante, ya no era aquel Pedro que se atemorizaba, que salía corriendo, amén, que cogía espada para pelear con armas humanas, sino que ahora lleno del Espíritu Santo, les dijo y le habló a los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Óigame, en todo tiempo le dio gloria a Jesús, que es el único que hace milagros, amén. El único nombre en el cual hay salvación, sanidad y liberación. Óigame, un Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Usted sabe para qué viene el Espíritu Santo? Para darnos poder para ser testigos, que es lo mismo que mártires. Yo sé que no nos gusta combinar esa palabra, pero testigo y mártir en el griego es lo mismo. Recibiréis poder para que me sean testigos y aún mártires si fuera necesario. Ahora está Pedro allí compareciendo ante los gobernantes, amén, los sacerdotes de Israel, los ancianos. Está sobre gente VIP, óigame, mero, que cualquiera se asusta de hablar. Gente que tiene autoridad para echarte en la cárcel, para aún matarte.
Y Pedro se levanta con esta autoridad y le dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, el que ustedes mataron. Óigame, le dice la verdad. Al que ustedes crucificaron, a él, el Señor le ha hecho Señor y Cristo. Y todavía le dice más en el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, esta piedra que ustedes desecharon es la principal piedra del edificio. Cabeza del ángulo, la piedra angular, la piedra la más importante, la que sostiene el edificio. Y le dice más, versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. O sea, fue valiente y les predicó de Cristo. Para esto es que tenemos que orar, hermano, para que nuestros hermanos en medio de la oposición exalten a Cristo. Para que ellos hablen de Cristo con denuedo, eso es denuedo, con valor, con libertad, con autoridad. ¿Y qué decían los líderes? Oye, sabemos que esta gente no tienen casi ni educación, no saben de letra, pero mira cómo hablan. Hablan tremendo, óigame. Y decían, les reconocían que habían estado con Jesús. Lo importante de predicar con autoridad no es simplemente oír de Jesús, sino estar con Jesús. Ellos habían estado con Jesús, habían compartido con Jesús, no simplemente habían oído de Jesús o eran seguidores, no, estos habían estado con Jesús. Hermano, estar con Jesús hace la diferencia. Óigame, entonces, viendo cómo le hablaban, que no había manera de callarlo y la gente los respetaba y todo el mundo, había una señal ahí que no se podía contradecir. Había un hombre sano y ellos dicen que hacen una reunión entre ellos, espérate, ¿qué vamos a hacer? Porque es evidente que el hombre está sano. ¿Qué podemos hacer? Todo el pueblo lo respeta. Vamos a amenazarle para que no hablen más en ese nombre. Vamos a llamarlo aparte y a decirle que no hablen más en ese nombre. Y así mismo lo hacen. ¿Y qué dice Pedro? Bueno, ¿ustedes creen que nosotros le vamos a obedecer a ustedes antes que a Dios? Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es un testigo. Aquel hermano, un testigo de Cristo, es aquel que, mire, pase lo que pase, no deja de decir lo que ha visto y oído. Nadie le calla su testimonio. Y por eso es que tenemos que orar por nuestros hermanos. Oiga, y dice que les intimaron. Intimaron es hablarle con autoridad fuerte, como para que se asusten, ¿verdad? Que no hablen más, ni enseñen en ese nombre. Mire, no nos molesta que ustedes sigan a su Jesús, pero no enseñen, no hablen de él. Óigame, hay países donde usted puede ser cristiano, pero no puede evangelizar a nadie. Eso es ilegal. Y aún así nuestros hermanos, nadie los calla. Y dice que bueno, los soltaron porque no los pudieron convencer. Y cuando ellos llegan allá con los discípulos, con los demás hermanos, entonces le dicen lo que les pasó. Pero quiero concentrarme aquí, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos orar por los cristianos perseguidos? Amén. Y quiero terminar en esta parte tomando de ejemplo la oración que está aquí mismo en la palabra que me encanta. Oigan. Esa oración que hacen ahí todos unidos, de tal manera que el lugar tembló, hermano. Tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ven que cada vez que vino la llenura, ¿qué pasaba? Predicación. Cada vez que venía la llenura del Espíritu Santo, predicar. En 1 Timoteo 2:1, 1 y 2, el apóstol Pablo dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Estamos llamados a orar por todos los hombres. Usted dirá, bueno, ¿cuándo acabo? Bueno, ya usted sabe, sí que hay motivo de orar. Eso de que no tengo palabras, eso de que no sé qué orar, eso está raro porque lo que más hay es cosa para orar. Óigame, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea, en puestos de autoridad. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente delante de Dios, en toda piedad y honestidad. O sea que estamos llamados a orar por la gente que está en lugares de gobierno. Ok, vamos a tomar de ejemplo la oración que hicieron aquí los hermanos, ellos mismos siendo perseguidos, ¿verdad? Pero ¿cómo ellos oraron? Ese es el modelo de oración que vamos a tomar para así tener siempre en cuenta a nuestros hermanos perseguidos y prepararnos nosotros por si nos toca, que está profetizado que viene. Ok, Hechos capítulo 4, versículo 23. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos, o sea, a los apóstoles, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Primeramente, ¿verdad? Cuando ellos comenzaron a orar, siguieron ciertas pautas. Lo primero es, ¿verdad?, que oraron unidos, hermanos. Qué bonito cuando en la iglesia hay unidad, unánimes. Óigame, eso hace temblar el lugar, eso hace que Dios se mueva,
¿Qué pasó el día de Pentecostés? Estaban unánimes juntos y de repente, oiga, esos templos allí fueron llenos del Espíritu Santo, todos llenos. No dice que hubo uno que no fue lleno. Pero dice acá que ellos oraron unidos. Primera cosa que tenemos que tener en mente cuando oramos por nuestros hermanos perseguidos es que debemos declarar la total soberanía y autoridad de Dios en las naciones. Amén. Declarar la soberanía y la autoridad de Dios en las naciones. La palabra soberano significa que tiene la máxima autoridad, que tiene la autoridad suprema, que no hay nadie por encima de él, que es el que tiene la última palabra, en otras palabras, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces ellos oraron sabiendo que a pesar de que se levante lo que se levante, Dios es el soberano de las naciones. Dios es el dueño de las naciones. Y pase lo que pase, Él prevalecerá. Amén. Y como dice ese coro, su voz se oirá y nadie lo va a detener. Amén. Y eso es bíblico, eso está en Isaías. Yo sé que es un coro, pero no es el coro que lo dice, es la palabra. Amén, que Él es el soberano. Ellos dijeron, Señor, no importa lo que digan tus enemigos, tú eres el soberano, tú eres el dueño absoluto de la tierra porque tú la creaste. Ellos se dirigieron al Señor sabiendo quién era su Dios, primero, ¿verdad? Segundo, basar la petición que vamos a hacer en la palabra de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Ellos recordaron lo que ya estaba escrito. Dice el versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. O sea, simplemente se basaron en la palabra, lo que ya estaba escrito. Eso está en el Salmo 2, por si usted no lo sabía, donde se profetiza que David, aunque el Salmo no especifica que fue David, pero aquí dice el Espíritu Santo que fue David que habló, amén, de la persecución que iba a haber contra el Señor y contra su Cristo, contra su ungido. Yo quiero que vayamos al Salmo 2 para que usted entienda eso. Salmo 2, 1. Ya esto estaba escrito. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, o Cristo, que es lo mismo. Cristo significa ungido, igual que Mesías, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea que los hombres quieren desligarse de Dios, quieren hacer su vida por su propia cuenta. Versículo 8. Oiga esto estaba profetizado, pero hay gente que dice: pero ¿para qué orar, hermana, si eso está profetizado que va a pasar? Déjeme decirle algo. Sí, está profetizado que va a pasar, pero también está profetizado que nuestro Señor tiene la victoria y que Él es el que domina y gobierna. Y no podemos, aunque esté profetizado, no es para quedarnos conforme a que esto va a pasar. No sé si me entiende. Ellos dijeron: Señor, tú dijiste eso, pero en medio de todo, glorifica a tu Hijo Jesús. En medio de todo, salva las almas. Amén. No podemos quedarnos neutrales porque ya Dios dijo que iba a pasar. Ahora, ¿qué dice también? Dios dijo que las naciones son herencia de su Hijo. Sí, está profetizado que los enemigos del evangelio se iban a levantar, pero también dice que las naciones son de Cristo, son posesión de Él. Y habla de que pidamos por posesión las naciones para Cristo, no para nosotros, ¿verdad? Esa oración es a Cristo. Pídeme, te daré por herencia a las naciones. Entonces tenemos que orar. El Señor no quiere que seamos cristianos conformistas porque eso va a pasar. No, usted tiene que orar para que el Señor se glorifique a pesar de lo que está pasando. Gloria al Señor. Entonces, basar nuestra petición en la palabra de Dios. Y tercera parte, en esta oración, fundamentar la oración en lo que Dios quiere hacer a través de Cristo. Y eso está en los versículos 29 y 30. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Fundamentar la oración en lo que Dios quiere hacer. Usted no puede pedirle a Dios algo que Él no quiere hacer. Y de hecho hay cosas que Él no va a hacer, quizás nosotros no sabemos, y decimos: Señor, si es tu voluntad, pues bueno, algún día tú lo harás. Y muchas veces Él nos puede confirmar que no es su voluntad. Pero sí podemos pedir con confianza lo que Dios quiere hacer. Porque Él mismo dice: pídeme ciertas cosas que yo lo voy a hacer. Es igual con el Espíritu Santo, no se lo va a dar al que se lo pida, dice la Biblia. Pero también habla aquí, ¿verdad? ¿Qué Dios quiere hacer? Dice 1 Timoteo 2:4 que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Lo dice ahí.
que Él no quiere que nadie se pierda. Eso quiere Dios. Él no quiere que nadie se pierda. Segunda de Pedro 3:9. Entonces podemos venir con confianza a pedirle a Dios que haga lo que Él quiere hacer a través de su Hijo Jesucristo. A pesar de los obstáculos, a pesar de la oposición, la iglesia se para y dice: Señor, mira sus amenazas, mira lo que ellos están haciendo, pero no permitas que nosotros nos amedrentemos y nos atemoricemos, sino, Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo prediquemos tu palabra. O sea, la iglesia no se puede detener en medio de los obstáculos. Ellos le están pidiendo al Señor más valor. ¿Para qué? Para predicar su palabra. Acuérdense que el Espíritu Santo viene para que el Evangelio sea predicado. Y dice versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesucristo. Que en medio de la oposición el nombre de Cristo sea exaltado. Que en medio de la oposición el nombre de Cristo se conozca, amén, en las naciones. Que el diablo no detenga el avance del evangelio. Porque sí es cierto que está profetizada persecución, pero también está profetizada la victoria final de Cristo. La derrota de sus enemigos que serán aplastados bajo sus pies. Eso está profetizado y la iglesia tiene que declararlo. Pero Él fue el que dijo: vayan a todas las naciones. Y para que no quede duda de que todo el mundo que Él quiere que se predique, dijo: a toda criatura. Porque naciones podemos decir: ya llegó a tal lugar, pero quizás no todo el mundo escuchó. Pero dice: no, a toda criatura. Y de eso sí la iglesia está segura, que el Señor quiere que su evangelio se predique. Entonces el Señor quiere, vamos, a pesar de todo lo que veamos, seguir proclamando, amén, en la palabra del Señor. Que nuestros hermanos sean llenos de ese poder cada día, amén, para hablar con poder y con autoridad el nombre de Jesús. Para que el nombre de Cristo sea exaltado en medio de sus enemigos, amén, en medio de la oposición, porque mientras mayor es la oposición, más gloria tiene el nombre de Cristo. Las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado. Ministerio El Mesías presentó su programa Revolución Misionera. Para más información de cómo involucrarse en la evangelización de los no alcanzados en la ventana 1040 y para obtener una copia gratis del libro que impactará su vida grandemente, Revolución en el mundo de las misiones, comuníquese con nosotros al 401-751-7411 o a nuestro correo electrónico elmesiasri@gmail.com. También puede seguirnos en nuestra página de Facebook, Ministerio El Mesías RI, para mantenerse al tanto de nuestros programas. Si no tiene una iglesia donde congregarse, le invitamos a que nos acompañe a nuestros servicios martes y jueves 7:30 de la noche y domingos 10:30 de la mañana. La Iglesia Evangélica El Mesías está localizada en el 770 Admiral Street, Providence, Rhode Island, 02908. Que la gracia y la paz del Padre y del Señor Jesucristo sean sobre usted.